Son el pilar de la sociedad, aquellos que amas y que te defenderían a muerte si estuvieras en grave peligro. La familia, siendo no por motivo consanguíneo, deben ser todo por lo que deberíamos luchar y mantenerla hasta llegar a una plena felicidad. Aunque en ocasiones es todo lo contrario. Existen familias que rompen todo código ético y moral, toda norma legal y toda regla de sentido común. En este video veremos las 8 familias más aterradoras del mundo. Número 8. La familia Barreda. En 1992, Ricardo Barreda, un odontólogo de La Plata en Argentina, según él nos cuenta, era objeto constante de abusos psicológicos y en mayor medida verbales. Su relación familiar no podía estar peor, puesto que perdió todo respeto de su esposa, hijas y suegra, quienes expresaban una gran indiferencia a los esfuerzos de Ricardo. Un buen día decidió volver a intentar recuperar el afecto de su familia y apenas se levantó de su cama le comenta a su esposa: «Hoy voy a limpiar las telarañas del techo», a lo que ella responde: «Anda a limpiar, que los trabajos de Conchita son lo que mejor haces». Luego de tal respuesta, algo dentro de Ricardo se rompió. Bajó a hacer el trabajo que pensaba y en medio camino se topó con una escopeta Víctor Sarraqueta, calibre 16, que su suegra trajo desde Europa. Por primera vez en mucho tiempo se sintió fuerte y seguro. Decidió finalmente actuar en ese instante. Fue a la cocina donde encontró a sus primeras víctimas, su hija menor y su esposa. Gladys, su esposa, fue la primera en morir. Al mismo tiempo que Ricardo disparó, escuchó a su pequeña hija decir: «Mami, está loco», pero fue suficiente para que en el acto matarla también. Por las escaleras baja Elena, la suegra de Ricardo, y él pensó: «Allí está, la que desintegró mi familia», y disparó nuevamente. Cecilia, quien era su hija favorita, bajó y saltó por encima del cadáver de su abuela gritando: «¿Qué hiciste, hijo de puta?». Con esas últimas palabras, Cecilia falleció de un disparo. Ricardo Barreda fue condenado a la cadena perpetua. Siendo un recluso modelo y tomando en cuenta su avanzada edad, su sentencia fue reducida a libertad condicional. Actualmente está libre y es atormentado por sus acciones del pasado. Número 7. La familia Matsunaga. Futoshi Matsunaga, junto a su concubina Junko Ogata, inician una relación en 1982. Años más tarde deciden mudarse con la familia de Ogata. El padre de Ogata falleció por aparentes golpes y maltratos, situación que misteriosamente llevó a más familiares de Ogata a vivir con la pareja. Según la investigación policial, Futoshi Matsunaga junto con Ogata obligaron a sus familiares a vivir con ellos. La pareja torturó a la familia de ella, asesinando a 7 miembros con electroshock, privándolos de alimentos o con brutales golpizas. Entre ellos habían 2 niños de 10 y 7 años. Gracias a que una joven, la última y única sobreviviente de la masacre, logró escapar del departamento donde la tuvieron cautiva por más de 2 años. La historia finalmente salió a la luz. Se sabe que Matsunaga hacía que miembros de la familia se torturen entre sí para reducir su propio sufrimiento. El motivo fue el dinero. Y según Matsunaga, todas las víctimas eran sus árboles de dinero. Ambos fueron condenados a pena de muerte, aunque la pena de Otaga se redujo a cadena perpetua. El dinero es el móvil criminal más común de la historia. Es una pena que personas pongan por delante su bienestar económico al de su familia. Número 6. La familia Shafia. Un crimen de honor es el asesinato de una persona realizado por miembros de la misma familia. El motivo es que la persona asesinada ha faltado gravemente al honor de la familia. Generalmente ocurre con familias altamente religiosas que siguen un código al pie de la letra. Mohammed Shafia, un millonario afgano que emigraba a Canadá, país donde prosperó rápidamente, con su segunda esposa Toa y su hijo Hamed. Al mismo tiempo envió a su primera esposa, Rona, que por cierto también era su prima, a Francia. Mientras se tramitaba la visita de su familia durante todo el tiempo que permanecieron fuera del vigilante y estricto padre que tenían, sus primeras hijas, Zaida, Sahar y Getty, aprendieron y se adaptaron a un mundo libre de las abrumadoras reglas de su religión. Cuando finalmente la visa de su familia fue tramitada con éxito, regresaron al lado de su estricto padre. Ocurrió un choque de culturas que generó graves problemas familiares.
desde el rechazo de sus reglas islámicas, como lo son salidas nocturnas, encuentros románticos y rechazar matrimonios arreglados, fueron motivos de cólera para Shafia. Extrañamente, su primera esposa y sus 3 hijas adolescentes desaparecen, y se inicia una investigación. Como ocurre comúnmente, el esposo es el primer sospechoso, y las autoridades desconfían aún más al ver la actitud poco preocupada y demostrando desprecio cada vez que hablaba de sus familiares desaparecidos. Finalmente, luego de meses, logran encontrar un automóvil Nissan en el fondo de un río. En el interior encuentran a la madre y a sus 3 pequeñas. Según datos forenses, todas ellas ya estaban muertas antes de siquiera tocar el río. La noche antes de ser arrestado, el patriarca del clan Shafia dijo a su esposa e hijo: «Estoy feliz y mi conciencia está tranquila. Ellas no hicieron bien y Dios las castigó». Luego de meses de juicio, 58 testimonios y 15 horas de deliberación por parte del jurado, Mohammed Shafia, su segunda esposa, Toba Mohammed Hayya, y su hijo Hamed fueron condenados a cadena perpetua. Número 5. La familia Liffranc. En 1998, Francia se vio conmovida por la historia de la familia Liffranc. Paul Liffranc, el padre de la familia, vivía en condiciones de esclavo, atado afuera de su casa en un hueco en el piso de tierra, y comía de un plato de perro junto al animal que estaba adiestrado para atacarlo, hiriéndolo en numerosas situaciones. Además del abuso propinado a Paul, Fat Lucy, el apodo que le dieron a la esposa de Liffranc, permitió que sus 2 hijos mayores abusaran sexualmente de su única hija, Patricia, quien dio a luz a varios bebés, todos asesinados por sus hermanos. Patricia y su madre fueron condenadas por abuso y encubrimiento, mientras que los hermanos fueron acusados de asesinato y abuso. Paul Liffranc finalmente fue libre de la tortura propinada de su propia familia. Fue llevado a un hogar para ser tratado y cuidado. Número 4. La familia Gain. Su madre, fanática religiosa que despreciaba a su débil y borracho marido. Cuando ambos discutían, que solían hacerlo con frecuencia, el hombre se emborrachaba y pegaba a sus 2 hijos. Desde el primer momento, la vida de Edward Gain estuvo completamente dominada por su madre, quien se había prometido a sí misma que su hijo no sería nunca como esos hombres lásicos, ateos y alcoholizados que veía a su alrededor. Seguía una disciplina religiosa muy dura, castigando a sus hijos, una persona incapaz de darles el consuelo y el amor de una verdadera madre. Gain no tuvo contacto con otros niños, pues según la madre, todo el mundo era una amenaza para la pureza moral de su hijo. Así durante 39 años, hasta que la mujer moría víctima de un ataque al corazón, dejando tras ella un hombre dependiente, reprimido y solo en un mundo que apenas comprendía. Con el pasar del tiempo, Edward aparentemente era un hombre inofensivo, pero su personalidad ocultaba un terrible psicópata que podría explotar en cualquier momento. No pasaron muchos años hasta que su comportamiento empezó a extrañar a los vecinos. Sus respuestas en algunas conversaciones causaban un silencio extraño al no entender sus pensamientos. Pero el pueblo no le tomó mucha importancia debido a que Edward era cumplido y trabajador. No fue hasta que desapareció Mary Hagan, dueña de la taberna de la ciudad, en el cual se encontró mucha sangre esparcida. Luego de un mes sin resultados, el dueño de un aserradero vecino de Edward fue en busca de una conversación casual entre vecinos. Entre la poca charla que consiguió hacer, hizo una sugerencia a modo de broma. Menciona que Mary quizás estuviera en la granja de Edward preparando una cena si éste hubiera tenido el valor de hablar con ella. Edward, con un gesto extraño y entre risa, le responde: «Ella no está perdida. Ella está en la granja en este momento». No pasaron muchas horas hasta que la policía arresta a Edward, y mientras los oficiales hacían la inspección en la granja, encontraron a un cadáver en condiciones putrefactas, decapitado y enganchado de los tobillos y manos, partido casi por la mitad y boca abajo. Finalmente encontraron a la mujer extraviada, pero lo que encontraron luego de una búsqueda más exhaustiva fue lo que volvió famoso a Edward: pieles humanas adornando lámparas, máscaras hechas con rostros reales, ceniceros, vasos y platos hechos con cráneos humanos, collares y cinturones hechos de pezones y labios.
El cuero de uno de los sofás estaba hecho de piel humana. Varias cabezas, órganos, intestinos y un corazón en una sartén listo para ser cocinado fue lo que encontraron en la granja de Edward. La historia de Edward, el carnicero de Plainfield, fue inspiración para varias películas y novelas. La más famosa de estas es La masacre en Texas. Número 3. La familia Fritzl. Joseph Fritzl, padre de familia, llevaba a Kerstin Fritzl, su hija nieta de 19 años, al hospital, puesto que estaba tan enferma que su vida peligraba. Durante todo el proceso de recuperación, ella llevaba una carta escondida, que entregó a los médicos sin que se diera cuenta Joseph. Esta carta reveló el peor crimen familiar visto en Austria. Resulta que Joseph tenía una pequeña hija, Elizabeth, de la cual se enamoró, y a la corta edad de 11 años empezó a abusar sexualmente de ella. Durante todo el largo tiempo que duró su adolescencia hasta casi cumplir 18 años, fue víctima de su padre, y al ver que ella ya tenía edad para irse de la casa, Joseph, siendo hábil en la electricidad y con las herramientas, logró armar una especie de tétrica cárcel para esconder a su hija, y la obligó a escribir una carta en la que decía haber escapado y que no la buscaran para evitar sospechas de su madre. Durante todo el tiempo que Joseph mantuvo en cautiverio, ella dio a luz a 7 hijos. En una ocasión tuvo gemelos, uno de los cuales murió poco tiempo después de nacer, y que fue incinerado por el propio Joseph. El plan de Elizabeth dio resultado, y finalmente arrestaron a Joseph, quien confesó haber tenido encerrada a su propia hija durante 24 años, y que abusaba constantemente de ella mientras la mantenía drogada cada día y vivía en condiciones infrahumanas. ¿Quién sabe hasta dónde hubiera llegado Joseph si el plan de Elizabeth no hubiera dado resultado? Número 2. La familia Wilson. Marcus Wilson, considerado por sus vecinos como alguien muy extraño y alguien difícil de tratar, es el protagonista del crimen más horrible que pudieron vivir en Fresno, California. La escena era tan impresionante que todos los policías que atendieron la emergencia tuvieron que recibir atención psicológica y unos días libres para reponerse. Una pila de cuerpos sin vidas entremezclados con ropa, una docena de ataúdes de caoba y un único sospechoso del crimen con ínfulas de Dios y la camisa manchada de bastante sangre es el inicio de esta historia que te tomará muchos minutos, quizá horas, digerir. Comenzó como una llamada de alerta al 911 sobre un problema doméstico en un barrio de clase media. Al llegar, la policía se encontró con el dueño de la casa, un afroamericano de 57 años llamado Marcus Wilson. Se había encerrado con su familia. 2 horas después, luego de escucharse varios disparos, Wilson salió y se entregó voluntariamente. Situación extraña, puesto que mostraba mucha pelea para no salir de su casa. En la casa quedaron los cadáveres de 9 personas, una mujer de 24 años, un adolescente de 17 y 7 niños de entre 1 y 8 años. Con solo esta noticia la ciudad quedó horrorizada, pero los detalles logró desmoralizar a miles de personas. Resulta que Wilson no solo era el padre de la mayoría de los menores muertos, sino que, en por lo menos 2 de los casos, también era su padre abuelo. Sí, Wilson abusaba sexualmente de su esposa, todas sus hijas, y si esto no se descubría, seguramente pudo haber abusado incluso de sus nietas. Wilson fue condenado por el asesinato de 9 de sus hijas e hijos nietos, además de 14 cargos por abuso sexual agravado por el vínculo. Wilson decía ser un instrumento de Dios, obligando a sus hijas y sobrinas a casarse y tener relaciones con él desde temprana edad. Mantenía separados a sus hijos de sus hijas y los amenazaba constantemente. En 2015 fue sentenciado a pena de muerte y se encuentra a la espera de esa condena. Número 1. La familia Bean. La historia de esta familia es tan antigua que forma parte de las leyendas más aterradoras de Escocia. Durante el siglo XVI, viajeros, turistas y residentes de la costa occidental de Escocia comenzaron a desaparecer, mientras múltiples miembros de cuerpos humanos aparecían en las playas. Sonny Bean, un renegado de la sociedad, quien al entender que no podría vivir de la manera honrada, se escapó con una mujer que compartía sus ideales para refugiarse en una cueva marina de la costa. Ahí procrearon una gran familia. 8 hijos, 6 hijas, 18 nietos y 14 nietas.
evidentemente considerando el incesto como una forma de extender el clan. Muy lejos de las enseñanzas de los valores sociales, Sonny Bean estableció en su gran familia el robo, secuestro, asesinato y canibalismo de viajeros solitarios o pequeños grupos de personas que cruzaban por la zona. La leyenda cuenta que los hijos mayores participaban en el acto de matar a los viajeros y al momento comenzaban a devorarlo. Tras saciar sus antojos, los cadáveres eran arrastrados hacia la cueva donde la familia los desmembraba y eran devorados por el resto del clan. Evidentemente, algunos cadáveres eran guardados para poder alimentar a todos durante días siguientes. Una pareja de viajeros cruzaba por los dominios del clan. Cuando este se dispuso a atacarlos, la pareja que viajaba a caballo intentó escapar del ataque utilizando espadas y una pistola, pero se vio sobrepasada por el número de atacantes. La mujer cayó del caballo y comenzó a ser devorada por los Bean. Cuando estos se disponían a atacar al esposo, otro grupo de viajeros apareció y los Bean decidieron desaparecer. Los testigos del ataque dieron aviso y confirmaron la existencia de un grupo de asesinos en la costa, por lo que el propio rey James IV tomó el caso y desplegó 400 hombres y sabuesos para encontrar a los responsables de los asesinatos. La leyenda continúa argumentando que las autoridades encontraron miembros deshidratados colgados del techo y otros más guardados en barriles, pilas enteras de dinero y baratijas de los viajeros. Los Bean fueron capturados y encerrados en diferentes prisiones. Aunque la leyenda culmina argumentando que fueron finalmente ejecutados, se dice que a los hombres se les cortaron los genitales, manos, pies para lograr que se desangraran. Las mujeres y los niños tuvieron que presenciar la ejecución y cuando esta terminó, fueron quemados en la hoguera. La historia del clan Bean no ha sido probada totalmente, pero durante el siglo XVI, más de 1000 víctimas murieron a causa de asaltos en dicha costa, y que de todos los descendientes procreados por esta pareja inicial, solo una niña escapó de la tormentosa rutina para lograr su reinserción en la sociedad. Pero, lastimosamente, al conocer la identidad de la niña como la hija de la pareja Bean, esta fue colgada de un árbol y ahí quedó la última descendiente de los Bean. Si el video te gustó y quieres más, abajo en la descripción encontrarás 2 opciones para donar y ayudarme a seguir con esto. Cualquier cantidad que dones se agradece y no importa qué tan pequeña sea. Hasta luego.